complicada porque acabamos de comer, está el calorcito y nos está haciendo dormir un poco, pero ánimo, ¿verdad? Que ya nos faltan solo la cuarta y la quinta sesión. Hemos comenzado a ver el amor de Dios, el amor que Dios nos ha dado, y terminamos la sesión pasada preguntando ¿por qué nos ama Dios? ¿Por qué nos ama Dios si constantemente fallamos, constantemente hacemos fruto que no es digno de su nombre, y aún así Él sigue amorosamente tratando con nosotros? Bueno, vamos a tratar de describir el amor de Dios con 3 puntos. Número 1, un amor vigilante y cuidadoso. Un amor vigilante y cuidadoso. Y aquí también hay una ilustración. Parte de un padre que está observando a su hijo jugar con otros niños. Imagínate que tú eres un padre, bueno, a los jóvenes algún día seréis padres, ¿no? Imagínate que ya eres padre y estás observando a tu hijo jugando al fútbol, ¿vale? Todos estamos viendo el partido, viendo a todos estos niños, 11 contra 11, y tú deseas el bienestar de todos los niños. O sea, tú quieres que les vaya bien a todos, que no se caigan, que no se tropiecen, que no les pase ningún accidente, a ninguno. Pero en especial, tú ves a tu hijo, ¿no? Tienes tus ojos, tu mirada perdida en tu hijo. Cualquier falta o pequeño trastabilleo que tiene, ya estás así, ¿verdad? ¿Qué le habrá pasado? A ver si se levanta o no se levanta, ¿no? Porque está toda tu atención en él. Una caída, el peligro que a veces a los hijos suele pasar, el llamado bullying, ¿verdad? Que ahora es muy famoso. Cuando ves a tu hijo sufrir estas cosas, pues esto te provoca sentimientos de protección. Quieres cuidarlo, quieres protegerlo, porque lo amas con todo el corazón. Ahora imagina esos mismos sentimientos, pero sin cambiar a pesar de nuestro pecado. Dios nos ama así. De entre todos, Él ve a sus hijos mucho más especiales, ¿no? A los que tienen a Cristo en su corazón. Se preocupa por todos. La Biblia dice que Él hace salir el sol, ¿verdad? Para buenos y para malos. Pero sus hijos tienen su especial atención. Y en particular tú tienes personalmente su atención, su especial atención de Dios. Vamos al Salmo 121. Salmo 121. Fijaos cómo describe David la protección de nuestro Dios. A ver si alguien lo puede leer con voz fuerte. A ver, David, ¿lo puedes leer el Salmo 121 entero? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. ¿Cuántas veces se repite guardar, guardar? Jehová te está guardando. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, el Señor tiene su atención en ti, porque eres su hijo. También en Oseas, creo que es, solo pone 11, pero creo que es 1:11. Bueno, esto es, en realidad es el capítulo 11. No lo vamos a ver, no tenemos el tiempo, pero también habla del cuidado del Señor. Es un amor, entonces decíamos, vigilante y cuidadoso. Lo que le pase a sus hijos le preocupa. Y esos sentimientos de vigilia, de cuidado, de protección son intensos, complejos, son personales.
y específicos para cada uno de nosotros. Es un Dios que puede ver las necesidades de cada uno de nosotros. Y en eso es una característica del amor profundo que Él tiene por nosotros. Por el contrario, un amor incondicional, como decíamos antes, esta frase de que Dios tiene un amor incondicional, más bien es algo distanciado, ¿no? Es algo menos personal, distante. Un amor general, ¿verdad? Y lo que no alcanza a describir lo que es en verdad el amor de Dios. Por eso decimos un amor vigilante y cuidadoso. Número 2. ¿Cómo es el amor de Dios? Pues es un amor activo y comprometido. Un amor activo y comprometido. La idea es que el amor de Dios se implica, Él se entromete, por así decirlo, en nuestras vidas. Está haciendo algo en nuestras vidas. Se implica, es activo su amor. Él decidió amarte cuando podría condenarte injustamente. Justamente, más bien. Él podría condenarnos con todo el derecho. Sin embargo, nos amó, nos ama. Aparte, Él se involucra, no simplemente tolera las cosas que hacemos, sino busca ayudarnos a cambiar. Está implicado y nos ayuda a cambiar. Entonces ahí es no simplemente tolera. Este amor nos hace bien. Él sufrió por ti, Él lucha por ti y también lucha tiernamente contigo, intentando que comprendas cosas claves de Él, de su palabra y del mundo, para poder cambiarte, para poder cambiarte. Dios nos ama tanto que está haciendo una gran obra en nosotros. Por eso el versículo que dice, aquel que comenzó la buena obra en vuestro corazón la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es tan importante. Nos ama como para cambiarnos y transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dice ahí también, Él te disciplinará como prueba de su amor. Cuando hacemos algo malo, el Señor nos disciplinará con amor. Dios mismo llena tu corazón con el Espíritu Santo para que puedas conocerle mejor. Él pone en ti el poder y la presencia de su Santo Espíritu. Por otro lado, el amor de Dios también conlleva odio, porque Él aborrece el mal. Él aborrece el mal, ya sea hecho hacia ti o por ti. El amor de Dios también tiene cierta característica de odio hacia el mal, sea hecho por ti o hacia ti. Él odia estas cosas. Para entenderlo tenemos aquí una ilustración. ¿Os acordáis de las Crónicas de Narnia? ¿Quién ha leído estos libros? O visto las pelis también, ¿no? Lo más fácil. Las Crónicas de Narnia, Lucy y sus hermanos se asustaron cuando se dieron cuenta que Aslan, el león que representa a Jesús, no era un león tierno. Entonces, ¿os acordáis la primera vez que ruge? Al principio dicen, uy, ¿qué pasa? ¿Qué le ha pasado al león que pensábamos que era tierno? Pero aún así comprendieron que era bueno. De la misma forma, el amor de Dios no es un amor pasivo, caracterizado por una calma, ¿verdad?, distanciada, de que tú estás ahí, yo estoy acá, lo que tú hagas no me afecta a mí, lo que yo haga no te afecta a ti. No es así. Su amor está comprometido y Él tiene odio hacia el pecado. Y cuando nosotros cometemos una falta delante de Dios, producimos un mal fruto, Él nos amonesta, nos disciplina, nos lleva a la corrección. Entonces, el amor de Dios es todo lo contrario. Cuando le otorgamos el título de amor incondicional a su grande amor, estamos sustituyendo a un Papá Noel por el gran Rey del universo. Porque es como si, ya sabemos que el Papá Noel al final le trae regalos a todos los niños, ¿no? Porque eso de que a los que se portaron bien y a los que no, al final a todos los niños les trae buenos regalos, ¿no? Pues Dios no es así.
tenemos que saber que su amor está comprometido con nuestra santidad y por eso nos ha dado su Santo Espíritu para morar en nosotros. Efesios 5, 1 y 2. Vamos a ver este pasaje. Bueno, ahí lo tenéis, pero igual si lo queréis abrir. Efesios 5, 1 y 2. Todos juntos, vamos a leerlo. Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que vemos aquí que el amor de Dios es nuestro ejemplo. Sed pues imitadores de Dios y andad en amor como Él nos amó. Y es un ejemplo también de buen fruto que debemos llevar en nuestra vida cristiana. El amor de Dios debe enseñarnos a cómo amar a otras personas y cómo reflejar ese amor hacia los demás. Y por eso es que estamos estudiando cómo Dios nos ama. Número 3. Un amor con propósito. Un amor con propósito. Mientras escribís voy a leer un pasaje en 2 Corintios 5, 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo nos constriñe. Cristo murió con un propósito y su amor también refleja que tiene un propósito en nuestras vidas. Dice una pregunta ahí, ¿qué palabras debemos usar para un amor que me acepta tal como soy, pero me lleva aún más allá? ¿Cómo describir el amor que tiene un calendario de actividades? Un calendario de actividades que abarca toda mi vida para cambiarme. Decíamos, el amor de Dios no es solamente que te acepta como tú eres, sino que tiene un calendario de actividades para cambiarte a la imagen de su Hijo. Y eso es lo precioso de Él. No solo te acepta como eres y ya está, no hace nada al respecto, bueno, así eres tú, y allá tú, ¿no? Ya te veré en el juicio. No, sino que tiene un calendario de actividades para cambiarte. Te pasa por pruebas, te pasa por sufrimiento, con el propósito de cambiarte. Como dice Job, para salir igual que al oro, con cada prueba y con cada situación. ¿Funciona usar el trillado título de amor incondicional para hablar del increíble plan de Dios para ti? Este término suena muy débil y corto a la vista del poderoso y eterno amor de Dios. Hace poco estaba viendo una película y el diálogo de un suicida, una persona que se iba a matar, decía, es que me voy a matar porque estoy cansado de intentar cambiar y no poder lograrlo. Y la gente tiene ese pensamiento, ¿no? Yo intento cambiar y el resultado es el mismo. Pues no sirvo para nada. Y muchos llegan al suicidio. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a una esposa o a un esposo destrozar su matrimonio porque él no quiere cambiar o ella nunca va a cambiar y por eso, mira, vamos a dejarlo ahí? Cuando Dios nos promete cambiarnos si nos dejamos. Con su Santo Espíritu Él puede ir cambiando nuestra vida y podemos tener solución para estos problemas y para nuestras vidas también. Dios está comprometido a cambiarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, pero ¿nos dejaremos? Esa es la pregunta. ¿Estamos igual de comprometidos nosotros para dejarle cambiar? Para dejar que esos frutos malos entendamos por qué y pongamos frutos buenos. ¿Estamos igual de comprometidos que Él? Yo espero que sí, que todos tengamos esa determinación en nuestra vida cristiana. Cuando se anunció la muerte de la princesa Alicia en la Casa de los Comunes, en Inglaterra, sucedió una historia muy conmovedora.
La hijita de la princesa se encontraba convaleciendo por una enfermedad respiratoria llamada difteria. Los doctores advirtieron a la princesa de no besar a su hijita, ya que arriesgaría su vida al entrar en contacto con el aliento de la niña. Cuando la niña le comenzaba a costar respirar, la madre, olvidándose totalmente de ella misma, la tomó en sus brazos para ayudarla a no dejar de respirar. Con voz ronca y débil, la pequeña le dijo: mamá, dame un beso. Sin pensar en ella misma, la madre besó amorosamente a su hija. Contrajo difteria y murió a los pocos días. El verdadero amor renuncia a uno mismo. Si tú realmente amas a Dios como Él nos ha amado, con este amor, también debemos de renunciar. Por eso dice Pablo: crucifica la carne. La carne con sus pasiones y deseos debe estar crucificada ya desde el día que recibimos a Cristo. El verdadero amor no conoce el peligro. El verdadero amor no escatima el precio. Y eso es precisamente lo que ha hecho Dios con nosotros, ¿verdad? Él dio a su Hijo Jesucristo, no escatimó el precio de la sangre del Señor. Así que hemos visto el amor de Dios. Muy bien, la segunda cualidad del fruto del Espíritu. Bueno, como el amor, ya hemos explicado lo que es el amor de Dios, nos ha a lo mejor abierto la visión. Ese amor es el que debemos de imitar. Ese es el amor que debemos nosotros manifestar. Cualidad número 2, el gozo del Señor. El gozo del Señor. ¿Sabíais que el hombre ha buscado el gozo en todos los sitios, verdad? Hay algunos que el fútbol es su gozo, su deleite, ¿no? Y por eso se hacen famosos los Cristianos Ronaldos y todos esos, ¿no? Fijaos en algunas cosas que donde el hombre ha buscado el gozo y no lo ha encontrado. No se encuentra en la incredulidad. No se encuentra en la incredulidad. Voltaire, eso. Uno de los líderes de la Ilustración y defensor de la libertad del pensamiento, escribió al final: desearía no haber nacido. O sea, que se supone que era una mente brillante y no sé, pues él finalmente no encontró el gozo en esas ideas, en esa filosofía. No se encuentra en el placer. No se encuentra en el placer. Lord Byron vivió una vida de placeres como ningún otro. No sé si algunos saben de su vida, pero se dejó llevar por cualquier tipo de placer. Él escribió: el gusano, la gangrena y la pena son todos míos. O sea que tampoco el placer le produjo el gozo que estaba buscando. No se encuentra en el dinero, tampoco. No se encuentra en el dinero. Fernando, ¿qué dice ahí en la siguiente parte? Un millonario americano del siglo pasado, Jay Gould, tuvo muchísimo dinero. Al morir dijo: supongo que soy el hombre más miserable de la tierra. Así es, supongo que soy el hombre más miserable de la tierra. Con todo su dinero no había encontrado el gozo. No se encuentra en las hazañas militares, tampoco. No se encuentra en las hazañas militares. Alejandro el Grande conquistó el mundo conocido en su tiempo, y al lograrlo lloró en su tienda. Eso dicen los libros de historia, ¿no? Y dijo: no hay más mundos que conquistar. Estaba pobrecito, ya había conquistado todo y no tenía más que conquistar. Entonces no se encuentra en nada de esto. Entonces, ¿dónde se encuentra el verdadero gozo? La respuesta es simple. Todos juntos podemos decir: en Dios o en Cristo. En Dios o en Cristo es donde encontramos el gozo. Así es.
La palabra gozo es jará o chará, que significa deleite, alegría o regocijo. Deleite, alegría o regocijo. Y por supuesto es lo opuesto de soso, es lo opuesto de desánimo, de indiferencia, de todo esto. Gozo es algo, deleite, alegría o regocijo. Y es lo opuesto a todas las distracciones y remordimientos que acarrea las obras de la carne. Cuando nosotros pecamos, el gozo del Señor se viene abajo, ¿verdad? No estamos contentos, incluso hay remordimiento. El Espíritu Santo nos constriñe, nos redarguye. Esa palabra significa que nos hace sentir que estamos mal, ¿no? Y por eso es que perdemos el gozo del Señor. Este gozo es una fuente de energía y alabanza, y la alabanza brota naturalmente de un corazón gozoso. Y vamos a investigar sobre el gozo. Vamos a mencionar un par de puntos, o 3 aspectos de este gozo que viene del Señor. Número 1, el gozo en Dios. El gozo en Dios. La palabra de Dios nos dice que debemos gozarnos en Él. Y cuando dicen Dios, significa en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. La Trinidad. Así que, inciso A, Dios el Padre. Bueno, los israelitas eran conscientes de que deberían gozarse en Yahvé. Vamos al Salmo 35. Podéis buscar los pasajes, por favor, y así vamos más rápido. Salmo 35. 9. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien que no haya leído, que pueda leer? Sí, ahí atrás. ¿Uno? Sí. Salmo 35, 9. 35, Salmo 35, perdón. 35, 9, solo el 9. Capítulo 35, versículo 9. A causa de la multitud, las violencias, claro. No, perdón, me confundí. Si no, alguien que lo lea, que lo tenga. sí, a ver, ¿alguien más? Allá atrás, sí. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Muy bien. Los israelitas eran conscientes de que debían alegrarse en Jehová, en Él. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Isaías 61:10. ¿Quién lo tiene ya? ¿Quién lo ha buscado? ¿Sí? Rocío, por favor. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodea de manto de justicia, como novio ante Dios, y como novia adornada con joyas. Fijaos, la descripción es una novia y dice, me ha hecho todo esto el Señor, mi alma se regocija en Jehová. ¿Y cuántas cosas no ha hecho nuestro Dios por nosotros? Y ya hemos visto una prueba, es su amor, el amor con el que Él nos ama. Y podemos entonces regocijarnos en el Señor continuamente. En Lucas 1:47, pues es María la que dice, mi alma se regocija en Jehová, en mi Salvador. Y ella estaba contenta por el anuncio que acababa de recibir, que concibiría al Salvador. Pues Dios el Padre, debemos gozarnos en Él. Nos llena de este gozo para creer también. Romanos, ¿quién tiene Romanos? Ir buscando los pasajes, ¿vale? El siguiente y así. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios nos llena de gozo para creer. Es curioso eso, ¿no? El Señor nos da gozo en el Evangelio para creer aún más lo que Él nos promete. Y así que el gozo debe estar en nuestro Dios. Y número 3, se nos manda gozarnos en Él. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Gozaos en el Señor. También otro versículo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos.
importante, es un mandato. ¿Y Romanos 12:12? ¿Quién lo tiene? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza. La esperanza, pues es la esperanza que tenemos es Dios mismo salvando al creyente. El creyente tiene esperanza y eso debe darnos gozo. Porque el creyente no podemos estar tristes, sino que al contrario, ahí debemos de reflejar el gozo del Señor porque tenemos esperanza, tenemos la salvación asegurada en nuestro Dios. Inciso B, también tenemos que gozarnos en el Hijo Jesucristo. Dios, el Hijo Jesucristo. Y fijaos, 1 de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Ahí dice varias veces, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora tengáis que sufrir, os alegráis, para que sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. En Jesucristo debemos alegrarnos con gozo inefable y glorioso. Entonces, el gozo en Dios incluye el Padre, incluye el Hijo, y también tenemos pasajes que nos dicen que debemos gozarnos en el Espíritu del Señor. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora no queremos decir con esto, como algunos, ¿verdad?, el don de la risa ni nada de eso que dicen otras iglesias, sino es gozarnos en que tenemos el Espíritu, la presencia de Dios está con nosotros. Y como decíamos antes, gracias al Espíritu es que somos librados de la mundanalidad de este mundo, del pecado que nos rodea. Siguiente pasaje, 1 Tesalonicenses. ¿Lo tienen? Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros en el Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Estos hermanos recibieron la palabra en medio de tribulación, pero ellos la recibieron con gozo del Espíritu Santo. Con gozo del Espíritu Santo. Entonces no importa la situación, nuestro gozo debe estar puesto en Dios. De hecho, este era el gozo que prometió Cristo a sus discípulos antes de su partida. Ese pasaje de Juan, ¿quién lo tiene? ¿Alguien? Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. El versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Muy bien, entonces el gozo, estas cosas os doy a vosotros para que vuestro gozo sea cumplido, y lo conecta directamente con la llegada del Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces en el Espíritu también nos debemos gozar. Hay un pastor en Estados Unidos, se llama John Piper, que se ha hecho famoso por una sola declaración y por basar toda su enseñanza alrededor de una declaración. Dice él: Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Por tanto, la búsqueda de Dios por su propia gloria no está en rivalidad con mi gozo. Él dice que si buscamos glorificarle,
en todo, eso nos va a traer gozo. Y es algo natural, ¿verdad? Y es algo que nos va a venir porque somos personas hechas para glorificar a Dios. Para eso nos creó Dios. Claro, él basa mucho de su ministerio en esto, y yo creo que la Biblia habla muchos más temas que solo esto, pero de cierta forma, en este punto tiene razón. Supongamos que yo voy a visitar a un hermano al hospital, ¿sí? Se encuentra gravemente enfermo. Y él me dice, oh, Pastor Alberto, gracias por venir, estoy muy contento que vino a visitarme. ¿Cuánto me anima que esté aquí? Y yo le digo, no, no, nada de eso. Es mi deber venir aquí, por eso estoy aquí. ¿Qué diría él? Es mi deber. Es mi obligación venir, es mi deber, por eso estoy aquí. Pues suena un poco mal la frase, ¿no? No estaría correcto decirlo. Daña esta frase porque no honra a la persona enferma, sino honra al deber. O sea, estoy confiriendo más valor al deber que a la persona, ¿sí? Y entonces lo estoy haciendo porque es lo que toca, ¿no? Es el deber. Y muchas veces como cristianos también actuamos así. Hoy es domingo, lo que toca es coger la Biblia, ir a la iglesia. Y eso no honra a Dios. Porque estás honrando el deber del cristiano, pero no estás honrando a la persona de Dios o a Cristo tu Salvador, ¿verdad? Entonces, más bien yo debería decir, es un placer para mí estar aquí. Es un placer para mí venir, pasar tiempo contigo, poder visitarte. Y fijaos las palabras, es un placer para mí venir a visitarte. Estoy hablando de mí. Es un placer para mí. Es un poco, puede sonar un poco egoísta, ¿no? Porque estoy pensando en mí. Pero no suena mal. ¿Por qué? La razón por qué estas declaraciones no suenan egoístas es que ambas confieren honor al paciente. O sea, yo paso buen tiempo al estar contigo. Me deleito estar aquí contigo. Y me la paso bien y quiero visitarte. Entonces, cuando nos gozamos en el Señor, realmente estamos dándole honor a la persona de Dios. Estamos confiriendo honor a Él, porque nuestro deleite es el Señor, y le estamos honrando y glorificando. Dice aquí, cuando alguien se deleita en ti, tú recibes honra. Cuando alguien encuentra felicidad al estar a tu lado, te sientes atesorado, apreciado y glorificado. Entonces, igual el Señor quiere que estemos con Él, no por hacerlo por el deber, sino porque realmente nos nace del corazón, lo hacemos con gozo, y por eso tanto énfasis en gozarnos en Dios, gozarnos en Dios. Y hay otro gozo que encontramos en la palabra de Dios, y es el gozo de la fe, el gozo de la fe. Inciso A, el gozo de nuestra fe cristiana, obviamente, ¿no? Estamos hablando del Evangelio, de creer en Cristo. ¿Quién tiene el pasaje de Filipenses? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien que no haya leído? Filipenses 1:25. ¿Quién lo tiene? Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Ahí dice Pablo que él le confiaba que aún permanecería vivo, ¿verdad? Que no iba a fallecer aún, que iba a permanecer, y dice, voy a permanecer con todos vosotros para vuestro provecho y vuestro gozo de la fe, para que sigamos gozándonos de la fe común que tenemos en Cristo. Hechos 8, ¿quién lo tiene? ¿Sí? ¿Johan? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo porque veían los milagros, porque el Evangelio era compartido, porque la gente veía lo que el Señor estaba haciendo ahí.
Y Primera de Juan 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y lo hemos visto, y testificamos, les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Todo esto que menciona antes es el Evangelio, ¿verdad? Que Cristo vino, que vimos su gloria, y dice para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, hay un gozo especial en conocer las cosas del Señor, en el Evangelio, en la fe cristiana. Durante una conferencia cristiana se repartieron globos de helio a cada uno de los asistentes, un poco curioso, pero bueno, lo hicieron así. Y se les indicó que soltaran durante el culto cuando sintiesen gozo en sus corazones, por estar ahí, ¿no? Si tú sientes gozo, suelta el globo, ¿no? Fue una actividad, alguien lo hizo así, ¿no? Era como decir, aleluya, gloria a Dios, pero de manera ordenada, ¿no? Que todos lo hicieran de una manera visual. Durante todo el culto hubo varios globos ascendiendo, pero al final del culto aún había 1/3 de globos en las manos de los hermanos. O sea, no se habían gozado. No se habían gozado en el Señor aún. Estaban resistiéndose. Los demás lo habían soltado, pero ellos no. Muchas veces nosotros somos los que no deseamos sentir el gozo del cristianismo en nuestras vidas. Nos resistimos. Y pregunta aquí este escritor, ¿qué te impide soltar tu globo? ¿Qué te impide manifestar el gozo del Señor? De ser salvo, de ser creyente, de ser un joven, una señorita que va a la universidad, al instituto, donde sea, mostrar al Señor en vuestras vidas. ¿Qué nos impide mostrar el gozo del Señor? Inciso B dice, el gozo que nos ayuda a soportar la prueba. Si tú enfrentas tu prueba con gozo, tienes más posibilidades de soportarla, de honrar al Señor en la manera en que enfrentas esa dificultad. Con el gozo. Soportar la prueba, ¿verdad? Juan, ¿quién lo tiene? Juan 16:20. Sí, allá atrás. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El mundo se alegrará por la persecución, por todas las cosas que el Señor está mencionando. Y vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vuestra tristeza en las pruebas, en las situaciones difíciles, debemos de gozarnos. Hechos 13:52. ¿Quién lo tiene? Sí, Luis Miguel. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ellos estaban sufriendo por el Señor, sí, pero gozosos en el Espíritu Santo, gozosos en la tribulación. Y Santiago 1:2. Rubén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando os halléis en diversas pruebas, tened gozo. Entonces, también una de los gozos, o del gozo que debemos buscar, es en medio de la prueba. Las experiencias dolorosas preparan para el gozo e incrementan la capacidad de sentirlo. ¿Cómo vamos a sentir el gozo si estamos siempre estáticos, ¿verdad? En nuestra vida? Cuando vienen esas dificultades, esos bajones, es cuando entonces podemos gozarnos en el Señor y entonces sentirlo y decir, el Señor me está dando gozo a pesar de la situación que está viviendo. Si estuviera toda nuestra vida estática, pues no podríamos percibirlo como el Señor quiere. Inciso C. Ya estamos a punto de terminar. Venga, vamos ahí. El gozo de ver nuevos creyentes y crecimiento espiritual. El gozo de ver nuevos creyentes y crecimiento espiritual. Así de memoria, 3 de Juan 1:4 dice que
Me gozo al oír que mis hijos andan en la verdad. Tercera Juan 1:4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, cuando nosotros escuchamos de nuevos creyentes, yo como pastor me pongo muy contento, ¿no?, de saber que hay nuevos creyentes en la iglesia o incluso en otras iglesias, en otras regiones. Pues también como hermanos en Cristo debemos gozarnos. Y ese gozo fue el que impulsó a Cristo hacia la cruz. Fijaos en Hebreos 12:2. Vamos a leerlo todos juntos porque es crucial este pasaje. Hebreos 12:2. El gozo de verte a ti salvo, de verme a mí salvo, impulsó a Cristo a la cruz, a llevar esa cruz y sufrir el oprobio. Hebreos 12:2, todos juntos, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es lo que impulsó a Cristo, ese gozo puesto delante le permitió seguir hasta la cruz. Las palabras de David Brainerd. A ver, ¿quién me puede leer esta ilustración? Annie, ¿lo puedes leer, por favor? Misionero con los indios nativos americanos de Nueva Jersey en 1740, a 7 días de su muerte. Mi alma pasó este día por momentos dulcemente arraigada en Dios. Anhelo estar con Él para contemplar su gloria. Oh, que su reino venga al mundo, que todos quieran glorificarle por lo que Él es en sí mismo y que el bendito Redentor pueda ver el dolor de parto de su alma y esté satisfecho. Oh, ven Señor Jesús, ven pronto. Amén. Qué diferencia, ¿verdad?, con las palabras de los otros famosos al principio. Él tenía su gozo en el Señor. Mi alma pasó dulcemente arraigada en el Señor. Gocémonos enteramente en Dios. Vamos a ponernos en pie un momento y veremos... no, todavía no. Si tengo todavía tiempo, puedes ponernos de pie para... ¿Cómo vamos? Bueno, yo tengo 42 minutos, ¿puedo seguir? Claro. 5 minutos. Sí. Vale. Estamos en las cualidades, ya vamos a las desafíos, podéis estirar con toda libertad. Muy bien, podéis sentaros, vamos a introducir el tema de la fe, perdón, de la paz. La paz de Dios, la tercera cualidad. Existen dos conceptos de la paz de Dios. Uno es en referencia a nuestra nueva posición como creyentes. Nuestra nueva posición como creyentes. Ahí. Y el otro es la serenidad del alma que existe en el creyente. La serenidad del alma que existe en el creyente al depender diariamente de la voluntad de Dios. Entonces estos dos conceptos de la paz de Dios son bíblicos, ¿no? Bueno, pues número 1, la serenidad del alma que existe en el creyente al depender diariamente de la voluntad de Dios. Número 1, la paz es el resultado de la nueva posición del creyente en Cristo. La paz es el resultado de la nueva posición del creyente en Cristo. La paz se halla en Cristo. Ya lo sabemos, muchos pasajes donde podemos encontrar la misma idea. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la paz de Dios o con Dios es por medio de Jesucristo exclusivamente. Por medio de Jesucristo exclusivamente.
Inciso B, la paz nos libera de la condenación. Al estar en Cristo, obviamente, somos liberados de la condenación. La paz nos libera de la condenación. Recordad que sin Cristo estábamos condenados. La ira de Dios, literalmente dice Romanos, estaba sobre nosotros. Era como una espada que estaba lista para caer sobre nosotros. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero en Cristo tenemos la paz con Dios. Pablo dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora en Cristo tenemos la paz que nos libera de la condenación. Una ilustración. La hermana Liliana, ¿lo puedes leer, por favor? La ilustración que viene ahí. Usted se está muriendo, dijo el doctor. Al escuchar esto, la cristiana moribunda sonrió. Usted se muere. ¿Se ha confesado al cura para hacerle la paz? ¿Para hacer la paz? No, doctor, no lo he hecho. Entonces le suplico que no la retarde más. Yo no puedo obrar mi paz con Dios. Además, ya es tarde. No, dijo el doctor, no es tarde. Es posible que viva usted aún, doctor. La enferma guardó silencio un momento, luego fijando la vista en el doctor, dijo pausada y lentamente: hace más de 2000 años que Cristo hizo la paz. Por la sangre de su cruz, y hace algunos años, lo acepté como mi Salvador. Y desde entonces he gozado la gloriosa paz que Él da a los que en Él confían. Después de una pausa añadió: doctor, ¿tiene usted paz? Hay una gran diferencia entre hacer la paz con Dios y haberla Él hecho a través de Jesucristo por nosotros, ¿no? Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cosa terrible es hallarse sobre el lecho de la muerte atormentado por el deseo de hacer la paz con Dios. Pero por otro lado, qué felicidad es poder descansar en Jesucristo mismo, como lo hacía esta mujer cristiana. Jesucristo obró mi paz, yo lo acepté y está todo arreglado. Y bueno, pues la invitación siempre está ahí, ¿verdad? Para hacer la paz con Dios. Bueno, Él ya la hizo con nosotros, más bien aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Si no estás seguro de tu salvación, debes hacerlo hoy mismo. Recuerda que cada día que pasas, la ira de Dios está sobre ti. Y es esa espada que nos está señalando y recordando que si no hacemos la paz, caerá en cualquier momento. Muy bien, vamos a dejarlo aquí y vamos ahora, va a pasar el pastor Andrés.